Mario, bienvenido a RTVC, a la televisión pública, y un placer estar de nuevo conversando con usted. Esas citas a lo largo de los años para mí son muy gratas, Jairo. Gracias por invitarme. Bueno, hay muchas cosas que están pasando con sus libros, con sus proyectos, y yo quiero empezar por un personaje suyo que parece ser que la gente va a empezar, digamos, va a regresar pronto, que es Frank Molina. Em, Mario, cuando usted revisa esa época de 4 novelas donde Frank Molina aparece, hoy, ¿cómo la recuerda? ¿Cómo la ve? Ya es un tiempo que ha pasado, 2013 a 2019, si no me falla el cálculo. Fueron años muy duros, recuerdas, en donde tuvimos una pregunta sobre si nuestra democracia aguantaba o no aguantaba, mucha, digamos, desazón, mucha sensación también de algo que está pendiente, lucha fundamental por ciertos derechos, marchas, protestas, una ciudadanía que va camino hacia la paz y que no sabe si el proceso de paz va a funcionar o no, si va a ser posible, un plebiscito después que fue terrible para todos nosotros, los que creíamos en eso y de pronto perdimos ese plebiscito, años muy convulsos y muy duros, y yo creo que ahí atraviesa Frank de alguna manera ese país tan doloroso. Mario, ¿usted recuerda cuál imagen le detona a usted la construcción de ese personaje o qué momento, qué situación? Es interesante hoy verlo en retrospectiva. ¿Cómo fue eso? Sí, yo me encontraba bastante mal un fin de semana y recuerdo que yo sufro de insomnio crónico y dormir es una de mis obsesiones. Y llevaba 2 días sin dormir y de pronto sin afeitarme, despelucado, pasando frente al espejo después de haberle respondido a un muchacho joven que había llamado por teléfono y me había pedido unos consejos y terminé mandándolo al quinto infierno. Y yo dije, pero yo no soy así, pero ¿qué me está pasando? Me vi de reojo en el espejo y vi un tipo espantoso, vi un tipo horrible. eh, Inmediatamente dije, este es el detective que vengo buscando. Este tipo se va a llamar Frank, Frank Molina. Y el nombre salió de un momento a otro. Y era un miserable, un tipo ruin, de mal genio, pero Frank poco a poco se fue transformando en un detective para mí fascinante, bipolar, alcohólico, Ajá. como paciente psiquiátrico. Es un personaje sumamente complejo, pero Frank tiene una virtud que a mí me parece que en Colombia puede ser quizás la mejor virtud que uno pueda tener, y es no tiene precio. Ujú. Frank no hay como comprarlo. A Frank no hay como girarle un cheque y decirle haga esto. ¿Cuánto vale esto? Frank está lejos de todo, más allá, y coquetea con la muerte todo el tiempo, Ujú. incluso fantasea con morirse una y otra vez. Entonces yo creo que un tipo que no tiene precio en un país como el nuestro es un tipo muy peligroso. Y en efecto, ese es el nacimiento del personaje. Frank se mete al 7 de agosto. Frank pierde el trabajo como periodista y él se mete al 7 de agosto. Entonces uno ahí empieza también a encontrar el hilo entre Frank y Bogotá. Esto ocurre, por supuesto, en Lady Masacre. Exacto. ¿Cómo es la Bogotá de Frank, Mario? ¿Cómo es? Bogotá se mueve, digamos, para mí en distintos tiempos y se mueve como eh, no solo en desplazamientos espaciales, sino temporales. Entonces, como narrador es algo que me obsesiona mucho. Y es que tú caminas unas cuadras y tú crees que te estás desplazando solo en el espacio y uno se está desplazando en el tiempo también. Entonces, cuando uno entra a la antigua zona del Cartucho en el centro, por ejemplo, al lado de la iglesia del Voto Nacional, uno cree que solo está caminando unas cuantas calles. No, uno entra en una zona donde hay unos tipos barbados haciendo fuego en la calle con garrotes, andando con una jauría de perros, son nómadas. Los sociólogos llaman a eso factor de prehistoria urbana. Es decir, se abre un portal interdimensional y uno ingresa en el mundo antiguo primitivo. Uno está en la prehistoria y esos tipos duermen debajo de dólmenes, igual que son los puentes de una gran ciudad. Uno camina 50 cuadras y uno llega al barrio Las Cruces. En el barrio Las Cruces, en la calle Primera con la carrera Novena, por ejemplo, uno entra a un galpón gigante, enorme, donde hay un tipo con un discurso muy poderoso y la gente con Biblias en la mano. Está todo el mundo de rodillas y los sábados y los domingos hay sanaciones de posesos, leprosos, mendigos, purulentos, y los sociólogos llaman a eso factor de medievalidad urbana. Es decir, se abre un portal y uno ingresa en la Edad Media.
y está el tiempo presente y está el futuro. Todos los tiempos se precipitan hacia el ahora. Para mí Frank es un ángel que cruza los tiempos de una ciudad apocalíptica, de una ciudad entrópica, ¿no? Lo que llaman esos sociólogos también las ghost cities, las ciudades fantasmales. Y por eso es un personaje para mí tan encantador. Eso, usted estaba ahorita escribiendo las páginas de Scorpio City también, un poco. Correcto, exactamente. Y ahí hoy que lo piensa, tal vez estaba vaticinado o los indicios de Frank, porque es interesante como un personaje fuerte en un escritor, cómo empieza a construirse tal vez desde el subconsciente, no sé si lo ha pensado. Sí, yo quise resucitar a Leonardo Sinisterra, pero dije, no, es mejor crear un detective nuevo, pero me demoré un tiempo hasta que me llegó el día del cual hablábamos ahora, y ahí dije, listo, creo que Frank es esto. Pero en la medida en que vengo avanzando, también Frank se va metamorfoseando, se va cambiando. Ahora que tenemos una adaptación a cine, Frank cambió de nuevo para mí por completo. Claro, porque todo esto para llegar allá. Pero me falta hacerle una pregunta sobre los libros en los que está Frank. Obviamente uno mira Lady Massacre y Aquelarre, y son dos novelas que tienen relación, sin duda y tal, y están en diálogo, no son novelas río, etcétera. Pero a mí lo que me interesa un poco, o lo que revisando un poco apuntes veía, era que hay un carácter en una, que es el género y tal, pero está un poco más contenida. Aquelarre ya es una novela un poco más amplia. Sí. Y pasa algo, usted con Aquelarre para. ¿Cómo recuerda hoy esos dos momentos, esos dos extremos de esa misma situación literaria, si se quiere? Uy, Aquelarre lo recuerdo como algo muy duro, algo terrible. Yo sabía que ahí me encontraba como en una línea de muerte, ¿no? En un deadline. ¿Sí? Y es que yo sentí que ahí estaba llegando al abismo y lo único que me quedaba era lanzarme al abismo y precipitarme. Y yo sabía que se venía una época espantosa, terrible, y en efecto así fue. La pandemia. Eso es antes de la pandemia, claro. Exacto. Ahí llega la pandemia, ahí se me mueren amigos, colegas, familiares, a mí se me muere mucha gente, profesores de la universidad, ¿no? Los dos hemos compartido años académicos y ahí varios de nuestros maestros murieron durante la pandemia en sus respectivas residencias de los jesuitas. Entonces, yo presentía que algo iba a suceder y como escritor sabía que se venía un agujero negro y eso fue lo que pasó en efecto. Mario, ahora sí, entrémonos un poco en este proyecto literario que viene de Frank, que viene de estas novelas, pero que no es una continuación. ¿Por qué no le explicamos un poco a la gente cuál es la idea de este proyecto y exactamente qué es lo que va a pasar con Los Iniciados? Es el nombre de la película, ¿no? Correcto. Yo me uno con Rodrigo Guerrero, que es el productor con el que habíamos hecho Satanás muchos años atrás. Y a lo largo de los años, Rodrigo y yo mantuvimos el diálogo. Rodrigo es un visitante asiduo de la Filbo, de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y en todas las Filbos, en las presentaciones de los libros, él estaba presente, volvíamos a hablar, se leía los libros. Es un lector sumamente juicioso. Y dijimos, hay que volver a hacer algo juntos. Y Aquelarre fue ese momento. Él leyó Aquelarre y fue como un detonante y me dijo, ya, tenemos que hacer esa película ya. Entonces nos fuimos al ciclo de Frank, a las 4 novelas, y no quisimos hacer las novelas llevadas al cine. Nosotros no queríamos ser fieles ni retratar lo que estaba en el mundo literario. Nosotros quisimos adaptar el mundo de Frank al cine. Entonces ese universo en el que se mueve Frank, esa ciudad, esos momentos extraños, esos viajes a través de esos tiempos, era lo que nos interesaba. Y entonces se adaptó, primero con Nicolás Serrano, un guionista excepcional, y después Esteban Orozco entró y terminó de pulir algunas cosas del guión para entrar ya al rodaje, y yo creo que quedó una historia maravillosa. Y obviamente aquí el mandato de oro es no hacer spoiler, pero sí interesante que va a encontrar la gente, o sea, esa Bogotá que está en esos libros y que usted ya nos explicaba, por supuesto Frank, y qué más, obviamente entendiendo que es una secuencia, una historia que va a estar más bien como en esa atmósfera, o cómo es. Sí, nosotros creamos una ciudad para la película. Nosotros estuvimos muy pendientes de lo que son los arquetipos entrópicos. Entonces pensamos en Bangkok, pensamos en Ciudad de México, pensamos en Bogotá, por supuesto, que es el eje central de todo el ciclo de Frank. Y decidimos construir el universo, ¿no? Yo creo que ustedes se van a dar cuenta que en la fotografía, en los ritmos en los cuales va esa ciudad, en el sonido, hay un diseño de sonido muy particular dentro de la película, la lluvia. Hay unas películas inolvidables donde siempre llueve. Esta es una conversación que tuvimos durante el rodaje todo el tiempo. Por ejemplo, en Seven.
Sí, sí, sí. En Seven siempre llueve. En Blade Runner, yo Sí, no sé si tú te sí, acuerdas sí. que en Blade Runner siempre está lloviendo, ¿verdad? Entonces nosotros dijimos cómo se construyen las atmósferas de nuestra Bogotá cinematográfica e hicimos un enorme esfuerzo entre todos y a mí me parece que el resultado es excepcional. Con Andrés Parra, por supuesto, interpretando a Frank. Bueno, allá iba ahora que hablábamos de Frank. Yo no recuerdo ahora como escritor, lo digo de verdad, no es una pose ni nada por el estilo. Yo no recuerdo qué idea tenía yo de Frank como escritor antes de la llegada de Parra. No recuerdo, porque para mí ya Frank es Parra. Entonces yo no sé cómo me lo imaginaba, Por- porque llevo 3 años con Parra viéndonos a menudo, preparando el personaje, hablando, charlando, debatiendo, y lo he visto en escena y lo he visto en rodaje, y es impresionante ver a Parra en rodaje, es una experiencia inolvidable, y a mí ya hoy en día estoy casi convencido de que ese es Frank. Porque un poco, y también lo intuía en una respuesta que me da ahorita, lo que tal vez pasa es que usted crea a Frank en esa mañana, en esa epifanía que nos acaba de contar, empieza a trabajar con él, ¿no? Pero ya le perdió el control, ¿no es eso? Total, O sea, ya Frank totalmente. está fuera de su control. Totalmente. Y yo lo que creo es que Parra hizo un trabajo, él es un actor de método, es un actor que viene del teatro, entonces es un tipo sumamente juicioso, puntual, ¿verdad? Muy disciplinado. Y la manera como encarnó a Frank es inolvidable para mí. Fue toda una escuela, toda una lección de cómo se encarna en otro, cómo uno se transforma en otro. Entonces ustedes se van a dar cuenta que camina distinto, habla de una manera particular, mira de una manera muy rara. Y cuando él termina las escenas, uno se da cuenta que vuelve a ser él. Entonces hay una mutación del cuerpo, hay una mutación de la voz, de la entonación, de la mirada. Es un proceso fascinante. Mario, usted, estas participaciones, por supuesto, en cine, que Satanás también ya lo había tenido y demás, está todo lo de la novela gráfica y pues está, por supuesto, su carácter de escritor. ¿Cómo se combinan estos escenarios de creación que son distintos, que son por momentos complementarios? ¿Hoy qué conclusión saca de eso o qué ha pensado tal vez en este proyecto que venía trabajando? Pues mira que es una pregunta increíble porque no hemos hablado fuera de micrófono sobre el tema y estás dando en el blanco de algo que no sabías, pero que lo estás intuyendo muy bien. Y es que Juan Felipe Orozco, el director de la película, lo que hizo fue acercar el mundo de Frank al mundo de la novela gráfica y del cómic. Ah, ok. Juan Felipe es un gran lector del cómic, es un gran lector de novela gráfica. Entonces se acercó, buscó a Keiko Lano y Keiko Lano y Heidi Muscus, que son mis dos Ujú. compañeros con los cuales trabajo en Proyecto Frankenstein hace ya varios años. Juan Felipe los buscó para hacer los concept art de la película. Y los concepts son de Keiko y Heidi. Entonces, a mí me pareció fascinante, a mí me pareció maravilloso, porque es de alguna manera acercar el mundo del detective y esa ciudad Ujú. entrópica, apocalíptica, a la anticipación que está ya en las novelas gráficas. Entonces, los lectores se van a tropezar una cosa muy rara, una experiencia increíble, un laboratorio de creación sobre el universo de Mario Mendoza que ojalá les guste, es lo que yo estoy cruzando los dedos para ver ellos qué opinan, pero a mí me parece que es un gran trabajo. Y yo creo que también les va a parecer, porque yo un poco a eso la pregunta, es como la construcción de un universo que desborda los libros, ¿no? Una cosa, Sí. los libros en ese modelo clásico, que tienen, que además son muy cerrados, si uno los piensa en el siglo XX, principios y tal, ahora casi que eso es, mejor dicho, para no alargarme ni confundir la pregunta, un día Millás decía, la literatura está en los videojuegos, con usted se puede decir también eso, está en el cine, en la novela gráfica y demás. Sí, sí, yo he transitado hacia otros espacios creativos por una sencilla razón, porque me cansé y me asfixié trabajando solo, porque el trabajo literario es muy fatigante y es un ego muy fuerte el del escritor, mientras que la novela gráfica y el cómic es abrirse a un equipo de trabajo en donde tú solo eres el guionista, eres un personaje secundario realmente y el ilustrador es el que cobra
toda la fuerza, que es en este caso Kekolano. Heidi Muscus hace un trabajo de maquetación, diálogos, globos, luz. Ella es una ilustradora muy fina, muy delicada. Ella también ayuda a veces a corregir partes del guión conmigo, me sugiere. Y yo creo que ese trabajo en equipo para mí es fascinante. Por el otro lado, en cine pasa lo mismo. En cine no se trata Sí, de es el llegar. trabajo en equipo por Total, excelencia. sí, ahí no hay egos, ahí no hay Sí. un yo, ahí uno es una parte mínima de una cantidad de talentos. Entonces uno ve el director de fotografía, uno ve al director de la película, uno ve al productor principal, que en este caso es Rodrigo, uno ve a los actores que también a veces participan creativamente, los guionistas, y uno en realidad es una parte muy chiquita. Eso para mí hoy en día es la mejor parte de mi vida es esa. Pero nos quedamos en una respuesta de la charla en Aquelarre, que es un tipo de libro suyo, pues, digamos, pues, a veces veníamos hablando de 4 novelas emparentadas. Y la gente, sus lectores también un poco de nicho, seguramente se preguntan si usted va a volver a ese tipo de novelas. No tengo ni idea si lo tiene ya previsto, pero se me ocurre es pensar un poco en ellos. Aquí detrás de cámaras está mi editor, Andrés Grillo, con el que hemos venido trabajando y yo ya tengo una novela lista, así he trabajado en De esa ella línea. muy disciplinadamente, pero necesito todavía pulir, corregir, Ajá. echarle un último vistazo. Por ahora estoy presentando Leer es Resistir Claro, no, todavía. porque están esos 2 libros intermedios para Exacto, conectar todo. Pues pero se está, viene una novela exacto, donde yo creo que los lectores van a ver los años de silencio que causaron en mí, ¿no? tremendo. Qué impacto hubo ahí y yo creo que van a sentir un tono distinto, creo yo. ¿Sí? ¿Qué se puede contar, Creo, digamos? ¿Qué creo, se puede creo, contar de eso? ¿Qué quiere compartir de creo, pronto de eso? porque, porque yo quedé devastado, yo quedé muy mal. Yo creo que ese Mario fuerte, potente, que estaba antes del 2018 ya no existe. Yo quedé muy demolido, algunos accidentes, mi propio cuerpo va envejeciendo, yo no tengo esa fuerza ya, entonces creo que eso da hondura, profundidad, psicológicamente uno se vuelve más agudo, más perspicaz a ciertos detalles. Yo creo que se van a tropezar una novela muy fuerte, muy poderosa. Y hablábamos ahora de los 2 libros intermedios, después de Aquelarre, obviamente Mario sigue escribiendo, y Leer es Resistir ya lleva un tiempo. Ya habíamos hablado de Leer es Resistir, hemos tenido el gusto de hablar de ese libro en Sí. extenso, pero ese libro sigue andando, ya hay una edición revisada. ¿Qué pasa con un libro como esos cuando pasa el tiempo? ¿Usted cómo lo ve hoy? Mira, cuando estábamos con Grillo trabajando en ese libro, yo lo consideraba un libro menor. Y un libro menor no necesariamente significa un libro de poca Sí, de importancia. acuerdo. No, sino que hay unos libros que uno siente, Capitales y sí, tal. exacto, que son como casi uno se los imagina como sobre un pedestal y uno intentó hacer un monumento literario. No, no, Leer es Resistir no era eso, era un libro muy confesional, muy biográfico, en donde hacía una defensa de lo que había sido para mí la literatura y lo que podía ser para otros, en este caso los lectores. Pero yo lo consideraba un libro muy menor y mi sorpresa ha sido mayúscula. A veces, fíjate, en un libro que uno considera menor, se volvió un libro capital muy importante en un momento también donde el país estábamos Ujú. en una encrucijada, ¿no? Hemos llevado muchos años ya de gobiernos de derecha. Habíamos perdido, como dijimos ahora, el plebiscito, luchábamos por un proceso de paz, las nuevas generaciones estaban en las calles en protestas y en marchas, había un movimiento de indignados Ujú. en Colombia y ahí salió Leer es Resistir y se volvió casi que un símbolo de la resistencia también a ese nivel. Entonces, yo creo que para mí fue una enorme sorpresa y libros que yo consideré en su momento capitales realmente con el tiempo se han convertido en libros muy pasajeros, ¿no? Que no tuvieron la importancia que yo creí que iban a tener. Entonces, Leer y Resistir es una grata sorpresa. Los libros tienen su propia lógica, que es Sí, ajena incluso al autor que los hace. claro, porque dependen de la recepción y uno no No domina eso. controla la recepción. Sí. ¿Y por qué lo revisaron? Digamos, ¿cuál es un poco para la gente que lo quiere, que va a ver las 2 ediciones y se pregunta, Bueno, contémosles no, eso? nosotros habíamos sacado un pequeño librito muy, muy chiquito que salió con Caópolis, Sí. ¿verdad? Que se llamaba Instrucciones para crear un monstruo.
con el editor, con Andrés, nos dio un poco de miedo de que ese libro se perdiera, de que ese libro Ujú. solo salió con Caópolis en una edición limitada. Y ahí había unas reflexiones sobre novela gráfica, ahí había unas reflexiones mías sobre lo que significa escribir guión, había unas reflexiones sobre lo que significaba trabajar en equipo, Proyecto Frankenstein, mi blog, Ujú. había unas reflexiones sobre la lectura y dijimos, el lugar que le corresponde es indudablemente leer es resistir. Ese libro debe ir ahí y entonces yo tengo que revisar la estructura para ver si me funciona o no, porque uno no puede pegar algo y decir lo meto ahí y ya. Y revisando funcionó perfecto, tenía el mismo número de capítulos de los que ahí entra el inconsciente, Ujú. que uno no sabe realmente cómo está armando y resulta que fue el capítulo de cierre perfecto para leer es resistir. Entonces se van a tropezar una edición revisada, aumentada, Ujú. que me parece que es más robusta y que está un poco más sólida. Mario, yo, digamos, una hipótesis o una tesis ahí medio rápida de lectura es que la primera persona ha cambiado mucho en los últimos tiempos. O sea, eso daría para que la gente en las facultades lo estudiara. Los autores están escribiendo en primera persona de otra manera. Si uno ubica las novelas de mitad del siglo XX, eso era inadmisible que la gente escribiera en primera persona. Claro. Leer y resistir me parece a mí que también se mete un poco en esa línea de las primeras personas que están haciendo unas búsquedas literarias. No sé usted cómo ve eso. Sí. Hay cantidad de ejemplos, digamos, en libros publicados recientemente. El autor hoy con su obra, ¿cómo debe ser o cómo es, siente usted, la relación? Yo creo que hay una fisura en el yo. Yo creo que el yo narrador del siglo XX era monolítico, sólido. Vamos, uno lee cualquier diario de los del siglo XX, de escritores o libros muy poderosos de la primera persona, Cesare Pavese, por Ujú. ejemplo, ¿verdad? Y uno siente ese yo firme, sólido. Yo creo que el yo del cual estás hablando tú, ese pronombre personal de la primera persona, del singular, es esquizo, es un poco esquizofrénico, es fluctuante, es acuático, líquido, es un yo que transita a veces por el delirio y que tiene una fisura muy fuerte. Yo creo que uno lo que se pregunta, o sea, cuando uno narra en yo hoy en día, uno lo que se pregunta es qué hay entre mí y mí, qué hay entre yo y yo. Y ahí hay un abismo gigante y cómo narro las fisuras y los huecos de ese yo. Y es ahí donde entra esa fuerza que tiene ese narrador hoy en día. Que en un sentido profundo es la construcción suya, por ejemplo, de Bogotá, para empezar Claro, a cerrar la charla por donde la empezamos, con la claro, construcción de Frank, sin caer, digamos, en la lectura fácil de autobiográfico, no, sino, claro. pero sí construcciones inconscientes, ¿no? ¿No le Sí, parece? total. La literatura para mí cada vez más está en esa zona oscura, en esa penumbra cerebral que es el inconsciente. El inconsciente yo pienso a veces que sigue sin entenderse. Uno lee psicoanálisis, uno intenta regresar a los viejos maestros, ¿verdad? Y yo a veces tengo la sensación de que ni siquiera ellos llegaron bien ahí. Es algo todavía más misterioso. Yo sigo creyendo que está ligado a la enfermedad, que está ligado a todas las somatizaciones que tenemos, a todo lo que sufrimos. A mí a veces se me ocurre estar en el dentista y, y sentir que esa muela o esa caries tiene una relación con el inconsciente, que yo me enfermé por algo que está metido dentro de mi cabeza. Muchas dolencias, muchos problemas del colon. Uno tiene una medicina muy triste porque es una medicina que fractura, divide y no entiende la relación mente-cuerpo, ¿verdad? Pero yo incluso he llegado a sospechar que toda la corporeidad depende del inconsciente. El dedo pequeño del pie izquierdo es el inconsciente. La uña del pie derecho es el inconsciente. El pelo es el inconsciente. Los ojos son el inconsciente. El diente es el inconsciente. Y eso es una experiencia terrorífica. Y hay que sacarlo para escribirlo. Yo no sé, pero yo intento eso, pero a veces lo logro, pero a veces también me atemorizo, claro. ¿Se le pasa que escribe algo y de pronto, no sé, lo borra, lo edita en la Total, revisión? por supuesto, me da miedo. Hay muchas cosas que he escrito sobre lo que se viene o lo que se avecina que me parecen excesivas, que me parece que puedo estar delirando y me da un poco de susto y lo quito. ¿Pero la destruye o la guarda? No, lo destruyo. Y en esta novela que viene, una de mis preguntas es si no será una novela un poco pasada de tono y me da un poco de miedo también, pero bueno, ahí está.
Bueno, pues ya la veremos Ya la entonces, Mario. veremos. Sí. Mario, mil gracias. De nuevo, una charla más, pues es un placer siempre hablar con usted de libros. Eso digo yo también, Jairo. A mí me alegra mucho los encuentros contigo y gracias por esperarnos porque llegamos tarde. Muchas gracias. Aquí estamos con un auditorio disponible para que hablemos mucho más, pero nada, poniéndole un punto final obligatorio, muchas gracias de nuevo por estar en estas charlas. Gracias a ti, Jairo.